Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar de Él. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios, hablar de su reino, hablar de su palabra, es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que tengo este gozo, tengo que recordarle a usted, amigo televidente, lo más importante de una relación con Dios. El temor de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Sin temor de Dios no hay relación con Dios. Es tan importante que el temor a Dios tiene promesa. Escrito está, quien me tema, yo lo guardaré. Quien me tema, bienaventurado será. Le va a ir bien en este mundo. El Señor, el Todopoderoso, el Dios Padre, creador de todo lo que existe, el Padre y Señor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de María la Virgen, engendrado en ella por el Santo Espíritu de Dios, que nació en Belén, que creció, se hizo hombre, y por causa nuestra fue crucificado, muerto y sepultado, resucitando al tercer día, presentándose a sus discípulos durante 40 días, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí ha de venir en gloria a juzgar a vivos y muertos. Ese es el Dios que yo predico. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es. Y Él nos manda a quienes lo seguimos, a quienes hacemos su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que crean en su Hijo, Jesucristo, y que le crean. Crean y le crean. Hagan lo que Él dice que hagamos y digamos lo que Él dice que digamos. Esa es la doctrina del cristiano. El cristiano, su doctrina es obedecer y seguir los mandamientos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos dice en su palabra que tenemos que nacer de nuevo, que nosotros nacemos separados de Dios, muertos para Dios espiritualmente, y es necesario nacer de nuevo, nacer en espíritu si queremos tener el derecho de regresar a casa como hijos de Dios. Ese es el principal paso que tiene que dar toda persona nacida en este mundo, hijo de hombre y mujer. Tiene que renunciar a su forma de pensar, en este mundo, a la vida en que fue formado en este mundo. Como decía el rey David, lávame de la maldad en que fui formado y límpiame del pecado en que fui concebido. Renunciar a la vida en este mundo y nacer en espíritu para vivir ahora conforme Cristo nos manda a vivir. Cristo dijo, yo no soy de este mundo. Escuche bien el por qué un cristiano se comporta como tal. Porque Cristo dijo, yo no soy de este mundo, mas ustedes son de este mundo. Y cuando renuncien a este mundo y quieran seguirme a mí, ya ustedes no son de este mundo. Vivirán en el mundo, pero ya no son del mundo. Ya me pertenecen a mí. Ya pertenecemos al reino de la luz. Ya vamos a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Por qué? Porque le creemos en que después de esta vida viene una vida mejor. Una vida eterna con Él, una vida totalmente diferente a la vida en este mundo, que es una vida llena de maldad, donde la maldad crece, donde la maldad se multiplica y donde el hombre lo único que quiere es aprovechar la ocasión o el momento para su disfrute sin pensar en el otro.
en la vida de Jesucristo, la vida que Él vino a enseñarnos, es que si nosotros queremos ser primero, tenemos que ser siervos de los demás para ser primero. Que amemos a Dios primeramente por encima de todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué significa amar a nuestro prójimo? Amar a nuestro prójimo es amar a quien nos ama, amar a quien nos ayuda, ser agradecidos, ser agradecidos. No podemos pensar en hacerle daño al prójimo que habita confiado en nosotros. Cristo en su parábola enseñó que es un prójimo. Y cuando le preguntaron y le contestaron que el prójimo era quien había ayudado a aquel que estaba casi muerto y fue auxiliado por otra persona, le dijeron, ese es el prójimo, el que lo auxilió. Cristo dijo, eso es correcto, ve y usted y hagan lo mismo. O sea, conviértase en prójimo de los demás. Prójimo es quien me ayuda. Y yo seré prójimo de otro al que yo ayude. Eso se llama prójimo. Difícil no es amar a quien nos ayuda. Difícil no es amar a quien nos haga el bien. Por eso amarás al Señor tu Dios por encima de todo, primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la clave. Si usted ama a su prójimo, no le va a desear nada de lo que él tiene. No va a codiciar la mujer de él. No le va a hacer daño. Porque si así lo hace, está actuando conforme al mundo. Que el mundo aprovecha la oportunidad, aprovéchese los demás para obtener lo que usted quiere. En nuestra nueva vida, al nacer de nuevo, sirvamos a los demás para que nos vaya bien. Sirvamos a los demás para ser primeros. Porque cuando usted sirve a los demás, nadie va a estar interesado en hacerle daño. Nadie va a estar interesado en quitarle su puesto. En el mundo, aproveche los demás y serás primero, que es lo que pasa actualmente. Todo el mundo se aprovecha manipulando a los demás, engañándolos, mintiéndolos, para después aprovecharse de su ingenuidad, de la inversión que hizo en ese trajinar de manipulación para recuperar lo gastado. Ese es el mundo. En otras palabras, para que usted me entienda, político es aquel que sirve a los demás, que está preocupado por el bienestar de los demás. Ese es un político. Esa es la política de Dios, sirva a los demás. Un político es un servidor del reino de Dios. Ahora, politiquero, ¿qué significa? Aprovechese de los demás. Esos son los del mundo, politiqueros, mentirosos, manipuladores, engañadores, para salirse con su propósito. Por eso la Biblia dice, hay de aquellos que se aprovechan de la necesidad de los débiles, de los más pequeños, para enriquecerse. Hay de aquellos, dice la palabra, cuentas tendrán que entregar, porque todos entregamos cuenta ante el Dios Todopoderoso. Tanto los que creímos en Él, los que confiamos en Él, los que entregamos nuestra vida por Él, como los que no quisieron nada con Él. Igualmente van a entregar cuentas. Porque en esta vida existen dos caminos. El camino de la vida eterna con Cristo Jesús y el camino de la muerte eterna con el príncipe de las tinieblas en el lago de fuego. Vida eterna, muerte eterna. Tenga presente esto. El mundo nos ofrece pan para hoy y hambre para mañana. Cristo nos ofrece vida eterna y vida en abundancia. Pero para lograrlo con Cristo tenemos que menospreciar la vida en este mundo y menospreciar
los ataques de todos aquellos que no creen en Dios, que se burlarán, nos calumniarán, nos atacarán, nos agarrarán a piedra y hasta nos matarán. Cristo nos dijo: yo vine en nombre de mi Padre y no me creyeron, y va a venir quien viene en nombre propio y a Él van a adorar, a Él le van a creer. Cristo dijo: por causa mía los van a calumniar, los van a vituperar, los van a agredir, los van a meter preso y los van hasta matar, porque el mundo no le gusta que le digan la verdad. El mundo odia la Biblia, el mundo odia la palabra de Dios. El mundo dice creer en Dios, creer en Cristo, pero hasta ahí. Sus recomendaciones, sus mandatos los obvian, porque el mundo pertenece al mundo y la gente del mundo tiene su propio Dios, que es cada uno de ellos, son ellos mismos. Primero ellos y después los demás. Nosotros los cristianos, tenemos a Dios por encima de todo, confiamos en Él, no nos preocupamos de nada, porque si le creemos a Él, Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él lo puede todo, lo sabe todo y está en todos lados. Y si nosotros le damos el primer lugar a Él, Él estará en nosotros. Y si Él nos guarda, nos protege, ¿quién contra nosotros? Basta una palabra para que suceda cualquier evento. Basta una palabra para ser sanos. Basta una palabra de Él para salir del hoyo cenagoso, para cambiar de una situación difícil a una situación agradable, y solo tenemos que vivir es haciendo lo correcto delante del Señor. Si hacemos lo correcto delante de Él, clamamos a Él, todos los días en la mañana levantarnos, nos acordamos y le damos gracias por ese nuevo día, y le decimos: Señor, y que este nuevo día que vamos a empezar, hagamos lo correcto delante de ti para acercarnos cada día más y más a ti, Señor. Y si nosotros eso es lo que pedimos, Él dice: lo demás vendrá por añadidura. Con su preocupación es agradarme a mí, dice el Señor, es venir a vivir conmigo. Esa es su más grande preocupación, estar bien conmigo. De lo demás yo me encargo, dice el Señor. Y Él es todopoderoso. No busquemos atajos, no busquemos otra salida. Si Él lo puede todo, cuando buscamos otra ayuda, otra salida, estamos menospreciando el poder de Dios. Estamos menospreciando lo que Él nos promete. Estamos diciendo que no le creemos. Cuando nos negamos a estudiar su palabra, le estamos diciendo: no creo en ti. Porque la única forma de conocer a Dios es leyendo su palabra. Y al leer su palabra, preocuparnos por hacerla, no ser solamente oidores. Si eso no lo hacemos, no formamos parte de su familia. El mundo ataca la Biblia, odia la Biblia, porque el mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y los que siguen al príncipe de las tinieblas no quieren nada con la luz, no quieren nada con Dios. Ellos no creen en lo que no ven. Ellos no creen en lo imposible. Y la palabra de Dios dice que la fe en Cristo Jesús es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es confianza en Cristo, en que lo que dice el Padre de Cristo, de su Hijo amado, y lo que dice la palabra escrita en los evangelios por los profetas de Dios, lo que dice de Cristo es verdad y se cumple. Y es una palabra que se ha cumplido, que se mantiene
actualizada. Dice, la palabra de Dios permanece para siempre. La vida del hombre pasa, la palabra permanece. Y desde la creación, la palabra se ha cumplido. Se ha cumplido. Todo lo que ha pasado anteriormente, volverá a pasar. Y lo que va a pasar, ya pasó. Es como si el Señor dándonos la oportunidad cada vez para que nosotros, por experiencia de otros, viendo lo que le ha pasado a muchos, viendo lo que sucede, recapacitemos y nos arrepintamos, renunciemos a nuestra forma de vivir en el mundo y demos el paso para comenzar a vivir en espíritu, siguiendo las enseñanzas de Cristo. Temor de Dios, tener miedo de seguir viviendo separado de Dios en las condiciones que nacemos y comenzar a vivir bajo el poder de Cristo, siguiendo sus enseñanzas, naciendo de nuevo. Muere el viejo hombre, muere el hombre nacido en carne y resucita el hombre espiritual, un nuevo hombre. Y ese hombre que nace nuevo se alimenta a través de la palabra de Dios, que es la que va a alimentar el espíritu y lo va a mantener fuerte, dominando la carne en la que vive. Por eso todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que estar leyendo la palabra, porque si no conoce la palabra difícilmente se va a mantener en pie, porque el enemigo va con todo contra él para hacerlo retroceder. El enemigo, el príncipe de las tinieblas, va contra todos aquellos que renunciaron a él y decidieron seguir a Cristo. Y si usted no se alimenta con la palabra, difícilmente lo va a lograr. Por eso Cristo dice en su palabra, sin mí nada podrán hacer. Sin mí no darán fruto. Pero si ustedes demuestran ese interés, esas ganas de vivir enamorada que voy a preparar para todos aquellos que crean en mí, si ustedes muestran ese interés, mi Padre los podará para que den fruto. Y mientras más fruto den, más van a ser podados para dar fruto en su reino. Desde aquí, de este mundo, viviendo en el reino de Cristo Jesús, bajo la tutela de Él. Y orando todos los días en acción de gracias por ese privilegio que nos da el Señor de poder decir, Señor, gracias por traernos a tu iglesia. Gracias por traernos a su iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son todas las personas que creen en Cristo Jesús, que creen en la palabra de Dios, en lo que está escrito, conforme está escrito, así lo hacen. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, así estén regados por el mundo entero. Todos los que creen en Cristo somos de la iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Así no nos conozcamos, somos hermanos a través de Cristo. Esa es la iglesia. Iglesia son todas las asambleas de personas, de más de 2 personas que se reúnen para escudriñar las Escrituras, para adquirir conocimiento de lo alto, pedir conocimiento de lo alto para no perecer. Esa es la iglesia. Ahora las congregaciones, los templos que hace el hombre, dizque para adorar a Dios, dizque para buscar la manera de acercarnos a Dios, eso es creado por el hombre. Las instituciones, las doctrinas de hombres nos dividen, nos ponen en contienda unos con otros, unos se creen que tienen la razón y los otros no. Lo único que nos une, que fue lo que dejó nuestro Señor, es su palabra. Por eso vuelvo a repetir, Él dijo, mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. Si usted no tiene una Biblia, si usted la tiene y no la lee, si usted la lee y no la hace, usted no es familia de Cristo. Entonces fíjese, si usted cree que va a ir a vivir con Él en el cielo, mire lo que tiene que hacer, escrito está.
Qué difícil es creer que eres salvo y cuando mueras se dé cuenta que has estado muerto todo el tiempo. Qué difícil. El enemigo lo sabe, porque esto es un plan, esto es una guerra entre las tinieblas y la luz. Es una guerra. El enemigo sabe que el evangelio es poder, un poder sobre la tierra, que es poder de salvación, es poder para ponerlo bajo nuestros pies. Cristo vino a traernos el evangelio, su palabra, sus enseñanzas. Y usted ve en las escrituras, dice, y pondrán el enemigo bajo el estrado de sus pies. El evangelio es poder y el enemigo lo sabe. Por eso es que para tener poder en el evangelio tiene que predicarlo. Para predicarlo tiene que conocerlo. Para conocerlo tiene que leer. Si no lees, no podrás creer. Y el diablo lo sabe, y por eso es que el enemigo se encarga de que usted tenga una vida de diversión pensando en otras cosas, para que se quede por fuera. Y después que usted parta de este mundo, usted será de él, su alma será de él. Nosotros nacemos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu al morir vuelve a Dios. Nuestro cuerpo vuelve a la tierra, porque nuestro cuerpo fue hecho de la tierra. Y el alma va a parar donde usted la va a mandar. Por eso, yo quiero recordarles para que lean Colosenses 3, donde dice que nosotros, cuando nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Y tenemos que pensar es en lo de arriba, en lo de lo alto, en lo que corresponde al reino de Dios. En ello tenemos que concentrarnos, en hacerlo agradable a Dios para ir a vivir con Él, como está escrito. Tenemos que pensar en las cosas de arriba, darle prioridad a todo lo de arriba, a todo lo que es de Dios, darle prioridad. No desviar la mirada a otra cosa que no sea nuestra salvación. No olvidarnos que la salvación depende de la voluntad del Padre, que hagamos la voluntad del Padre. ¿Sabe usted cuál es la voluntad del Padre? Aquí se lo voy a volver a repetir, ya lo dije, voy a volverlo a decir. La voluntad del Padre escrito está. Dice, amó tanto Dios a su creación, a la gente del mundo, que envió a su unigénito, a su único hijo, lo entregó al mundo, para que todo aquel que crea en él y le crea a él sea salvo y tenga vida eterna. Y dice la palabra que él no vino a condenar al mundo. No. Él vino fue para que el mundo fuese salvo por él, por sus enseñanzas, por su ejemplo. Él vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, el camino para llegar allá. Él vino a decirnos que Él es el camino, que Él vino a darnos el ejemplo. Él no vino a gobernarnos en este mundo. Él no vino interesado en gobernar un mundo lleno de maldad. No, Él va a gobernar un milenio inicialmente, con Él como Rey, gobernar a todos los que crean en Él, los que creyeron en Él, los que dieron su vida por Él, los que menospreciaron la vida en este mundo sabiendo que esto era pan para el momento, pero hambre para mañana. Y decidieron seguirlo a Él porque sabían que había que sacrificar los deseos de la carne. Esa formación contraria a Dios que teníamos en este mundo. Renunciar a todo eso. Renunciar a las tentaciones del mundo, concentrados en que vamos a vivir para siempre con Él. No hay sufrimiento, no hay sufrimiento
ni tribulación, por muy grande que sea, en este mundo comparado con lo que le va a pasar si se pierde. Y no hay nada bueno en este mundo, no hay nada que se pueda comparar con la gran corona que vamos a alcanzar si morimos creyendo en Cristo, viviendo con Él para siempre. Vale la pena, vale la pena. Y déjeme decirle, como testimonio, porque lo que yo estoy diciendo, yo sé que a la mayoría le entra por aquí y le sale por aquí. Yo sé que la mayoría no quiere creer y le molesta. Y quieren burlarse de uno. Pero Dios nos manda a tener misericordia de ellos porque, como dijo Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el hecho de que los perdonen no quiere decir que no van a sufrir las consecuencias de su rebeldía, de su menosprecio. Mientras esté vivo, mientras respire, tiene chance de dar el paso, de nacer de nuevo, de dar fruto de arrepentimiento. No importa lo que haya hecho, no importa el pecado que haya cometido, si arrepiente de verdad y da fruto de arrepentimiento, el Señor lo perdonará. Y dice la palabra que sus pecados irán al fondo del mar. Cuando usted nace de nuevo, va a las aguas. Al sumergirse en el agua, está renunciando a la vida en este mundo y sus pecados los lleva al agua. Al salir del agua nace el hombre nuevo y declara que Jesucristo es su Señor de ahí en adelante. Y ahora vivimos para Cristo, para servir a Cristo y para dejarnos guiar por Él, porque solo Él nos va a llevar a esa morada. Solo Él. Y solo Él puede ayudarnos en nuestra vida en este mundo. Cuando usted busca pretextos, matachos, palos, cree en algo que no sea Cristo y cree con el cuento aquel de que ellos pueden ayudar, eso no está escrito. Por eso es que los enemigos de Cristo no quieren que usted lea la Biblia. La Biblia es clara. Solo Cristo salva. Cristo significa el enviado de Dios. Jesús significa Dios sana. Jesucristo, el enviado de Dios que nos sana, que vino a rescatarnos, a auxiliarnos con el oportuno socorro mientras estemos en este mundo. Que si nosotros creemos y confiamos plenamente en Él, una palabra basta para salir de una enfermedad. Una palabra basta para echar fuera demonios. Porque ese es el poder del Evangelio. Si crees, muchas cosas harás, dijo Cristo. Cosas sobrenaturales. Y nadie podrá meterse con usted. Pero tiene que creer de verdad. Y es duro. Es una guerra fuerte. Y por eso tenemos que mantenernos alimentados. Por eso es que el mundo se ríe. Y le dice a un verdadero cristiano, le dice fanático. Porque el verdadero cristiano quiere salvarse. Él ya no le importa la vida en este mundo. Pero mientras esté vivo, tiene que estar alimentadito para no retroceder, para no volver atrás. Y ese alimento se obtiene es a través de la palabra. El reino de Dios se ha acercado a usted, dijo Cristo. El Cristo Jesús se ha acercado a usted en representación del reino del Padre. Y los que vengan a mí, sus necesidades, todo, lo demás viene por añadidura. Cuando usted reza el Padre Nuestro y dice que el pan nuestro de cada día dándolo hoy es el alimento espiritual. No piensa en la yuca, no piensa en la carne, el pollo, no.
Usted piense es en fortalecerse en Cristo Jesús para hacerse fuerte y poder resistir los ataques del enemigo. Y la carne, la yuca, el pollo, todo vendrá por añadidura. Si así usted lo cree, si tiene hambre y no tiene comida y le da gracias a Dios, y tiene comida y come y le da gracias a Dios, por igual todo cuando usted acude a Cristo, acude en acción de gracias. Si usted acude en acción de gracias, Él nos oirá, Él nos atenderá y Él nos proveerá. Porque Él no puede todo. Dios no puede todo. ¿Qué no puede hacer Dios? Muy por el contrario, cuando lo menospreciamos, lo ignoramos y decimos creer en Él, pero no hacemos nada de lo que Él nos dice, porque a nosotros nos parece que Él se equivocó. Nos parece que la palabra la escribieron hombres que se equivocaron y menospreciamos lo que está escrito. Y buscamos otras ayudas. Dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 3:36, dice: quienes le creyeron, quienes creen en Él, serán salvos. Mas los que se rehusaron en creer en su palabra, mi ira irá sobre ellos. Por eso está pasando lo que está pasando en el mundo. La ira de Dios, cuando Dios se cansa de nuestros menosprecios, de la idolatría, de tener dioses, tantas ciudades tenemos, en cada ciudad tenemos un Dios diferente, la ira de Dios viene por su menosprecio, y así chillen, hagan lo que hagan, si no se arrepienten a tiempo, después será muy tarde. Será muy tarde. Lean la palabra. Y estamos en tiempos donde la ira de Dios se va a manifestar ya. Vienen cosas fuertes en el mundo. Viene destrucción. Para que aquellos que aún están a tiempo se arrepientan de verdad y vengan al camino del Señor. Los que no serán entregados a la muerte. Esto que estoy diciendo no es nuevo, esto ya sucedió. Yo aquí no estoy inventando nada. Lean los profetas, lean la historia de Jeremías, que Dios lo mandó a que predicara y dijera lo que Él quería que hicieran, que se arrepintieran, que dejaran la idolatría, dejaran de estar menospreciándolo. Y le advirtió a su pueblo que debido a su rebeldía lo iba a entregar al enemigo. Iban a morir a espada, otros iban a ir presos. Y les dijo lo que iba a pasar. Y no hicieron caso, y así sucedió tal cual como Dios mandó a sus profetas a decir. Escuchen los profetas de Dios. Escuchen la voz de Dios. Por su fruto los conoceréis. Muchos falsos profetas hay. Por eso es que mire lo que oyes. Cuando alguien profetiza, cerciores de que está escrito en ese libro, en ese conjunto de libros llamado la Biblia. Todo lo que va a pasar, escrito está. Todo lo que ha pasado, escrito estaba. La historia se repite. Lo que usted está escuchando ahorita, ahí tiene escrita las situaciones que sucedieron en la misma situación. Dios es misericordioso y su misericordia es grande y es para siempre. Usted la toma o la deja. Usted se preocupa por su salvación o la desecha. Hay dos hijos de Jacob. Escuchen la historia. Dos hijos de Isaac, perdón. Esaú y Jacob. Dos hijos. El hijo mayor, Esaú, guerrero, cazador,
Toda una figura en el mundo, una figura en la carne. Preocupado, trabajaba, cazaba, era próspero. Su hermano Jacob, más casero, más preocupado por las cosas de Dios. La progenitura era de Esaú el mayor. Todo lo que iba a heredar del padre de Jacob, de Isaac, perdón, era para él. Y en una ocasión que tuvo hambre, su hermano estaba cocinando unas lentejas, guisando lentejas. Quizás era un plato muy exquisito para esa época. Y tenía hambre y no aguantó y fue y le dijo a su hermano que le diera lentejas, que le sirviera lentejas. Y su hermano le dijo, si quiere comer de mi guiso, deme la progenitura, renuncie y démela a mí. Y él menospreció la progenitura, dejó de creer, menospreció lo que iba a recibir por conseguir lo que estaba presente en su momento. Y dijo, se la entrego, pero deme lentejas. Y se comió las lentejas. Se sacrificó. Le dio rienda suelta a su complacencia carnal y desechó algo que tenía que esperarse, que era el poder de la progenitura. Después que cometió este error, lean la historia. No voy a seguir aquí porque el tiempo se me va a ir y voy a terminar ahí. Lean la historia. Después, Jacob fue el líder del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Del pueblo de Dios en Israel. Fue el líder, el jefe de las 12 tribus. Lean. No menosprecien las cosas de Dios. No se dejen guiar por lo que el hombre le muestra, por lo que el hombre le hace ver. No crean en el hombre. No pongan su confianza en el hombre, que el hombre es el que los puede ayudar. Si usted pone su confianza en Cristo Jesús, la ayuda, el pronto auxilio vendrá. El oportuno socorro vendrá, pero viene cuando el Señor diga. Llénese de paciencia. Llénese de fortaleza para que esperar en el Señor. Y la única forma de tener esa paciencia, esa fortaleza, ese dominio propio, es alimentándonos con la palabra de Dios. Alimentándonos. Deje de pensar que usted es sabio y que usted sabe lo que está haciendo. Y busque realmente qué es lo que Dios quiere de usted. Escrito está en Miqueas 6, versículo 8 dice: ¿qué quiero yo de ustedes? Dice el Señor. Que hagan lo correcto delante de mí, dice Dios. Que hagamos lo correcto delante de Dios. Que amemos la compasión. Que amemos la misericordia. Y que caminemos agarrados en humildad de la mano del Señor, esperando en Él. No creerse más que los demás. Acuérdense que sus apóstoles fueron cumpliendo un mandato de Cristo que le dijo: vayan de 2 en 2, recorran el mundo y vayan a predicar el Evangelio y sanen enfermos en mi nombre, y en mi nombre echan fuera demonios. Y Cristo lo mandó, le dijo: no lleven nada, ni alforja, ni otra muda de ropa, nada, vayan así. Y fueron durante bastante tiempo, no sé cuántos meses, creo que 1 o 2 meses. Y al regresar a Cristo, llegaron contentos, que habían sanado enfermos, los enfermos eran sanos, echaban fuera demonios. ¿Y qué le dijo Cristo? Le dijo: preocúpense, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante.
De eso que tienen que ustedes estar conscientes y llenos de estar escritos en el libro de la vida, de no ser sacados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos atribuimos esos dones como si fueran de nosotros, como si nosotros tuviésemos la capacidad de sanar a enfermos, como si nosotros tuviésemos la capacidad de echar fuera demonios, y nos creemos que nosotros podemos hacerlo, podemos ser rechazados. Podemos ser rechazados. Porque se dice, la gloria es mía. Cuando Dios le da ese don y usted lo hace y lo declara, el Señor es el que sana, el Señor es el que rompe cadenas, el Señor es el que bendice. Nosotros somos instrumentos de Él, porque nosotros somos siervos de Él. La gloria es para Él. Cuando mantenemos esa actitud en nuestra boca, en nuestra forma de pensar, estaremos inscritos en el libro de la vida. Cuando se nos suben los humos y creemos que somos más que los demás y ya comenzamos a endiosarnos, podemos ser rechazados. Moisés acudió a Dios porque el pueblo estaba pasando sed y el pueblo lo quería apedrear a él y a Aarón. Le estaban reclamando que por qué lo había sacado de Egipto y traerlos a morir de sed en el desierto. Y ellos acudieron al único que puede solucionar los problemas, que es Dios, y le dijeron que el pueblo quería matarlos, que el pueblo estaba pasando sed y que tenían que darles agua. Entonces Dios le dijo, ve, vayan a la roca y diles que ella les va a dar agua. Y Moisés, cuando se paró en la roca con Aarón, delante del pueblo, le dijo, Aarón y yo les vamos a dar agua. Y la roca le dio agua, pero se agarraron la gloria para ellos. ¿Y qué pasó? Eso llevó a Moisés a que Dios le dijera que subiera en un cerro, mirara la tierra prometida, porque él no iba a entrar. Como era el siervo de Dios, hombre leal a Dios, por misericordia del Señor, antes que la fuera a embarrar, lo dejó hasta ahí, porque ya se le estaba subiendo la gloria, y era Moisés. Ahora imagínense qué esperamos nosotros. A Salomón le advirtió, a ningún hombre le había dado tanta sabiduría como se la dio Salomón, y le advirtió que no se juntara con mujeres que tuvieran otros dioses, porque terminaría adorando a otros dioses, y terminó adorando a otros dioses en el templo de Dios, y ahí fracasó. Dios se lo había advertido, menospreció la advertencia, se lo subieron los homos, nada, eso que a mí no me van a controlar, y terminó adorando dioses ajenos. Hoy en día, en cada pueblo tiene un patrón o una patrona, a la cual adoran y le rinden culto. Porque eso es lo que dice la Biblia. Dice, cuántas ciudades tienen un Dios. Siempre buscando en quién creer, porque no le creen, no tienen su confianza en Dios. Que si la patrona, que si el patrón, que si esto, que si aquello. Y Cristo Jesús, el que dio su vida por toda la humanidad, para que tuviésemos la oportunidad de regresar a casa si le creemos, de regresar a casa con nuestro Creador. Porque Cristo vino y nos compró con su sangre, pagó nuestra redención. ¿Qué redención? Que Él nos compró a Satanás, el amo del mundo. Nos compró con su sangre, porque fue el precio que le pidieron, y después que nos compró, ya éramos de Él, nos dejó libres.
redentor, no somos esclavos de nadie. Redentor es el que compraba un esclavo y después que era él le daba la libertad. Bueno, Cristo nos dio la libertad para que por iniciativa nuestra, por voluntad nuestra, decidiéramos a quién íbamos a seguir, a qué amo íbamos a seguir. Y cuando nacemos de nuevo, declaramos que Él es nuestro amo, nuestro Señor. Así que, amigos, bueno, ya me llegó lo peor del momento de aquí, que es que cuando estoy más gozoso hablando de Dios, me dicen que se acabó el tiempo por hoy. Ya me dijeron que se me acabó el tiempo aquí en este programa, mire lo que oyes. No me queda más que darle gracias a Dios por este privilegio que me da. Y a usted, amigo, decirle que si usted escuchó este programa, usted es uno de los predestinados a venir a los caminos del Señor. Porque los que son de Dios oyen la palabra de Dios. Los que no son de Dios les molesta cuando le hablan de Dios. Ese es el principal síntoma. Cuando a usted le molesta que le hable la verdad, usted no es de Dios. Y usted cree ser de Dios, preocúpese de ello. Porque los que son de Dios les agrada que les hablen de Dios. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión. Cristo te ama.